Bueno, ya estamos en el café de Diario 55. Hoy vamos a conversar con uno de los más reputados profesionales de la salud, médico, neumólogo, ya con una obra que ha estado circulando por toda República Dominicana, que cuenta y narra sus experiencias con el COVID-19, esta pandemia que dejó tantas familias en el dolor que produce cuando se pierde un ser querido y se nos va, se nos escapa de las manos así tan fácilmente, podríamos decirlo. Ex ministro de Salud en la República Dominicana. Plutarco Arias está con nosotros, a quien saludamos y damos los buenos días. Gracias, Fran, muchas gracias. Doctor. Que quizás los buenos días, ¿no? Ahora, el término un día muy difícil, estos momentos, un día muy difícil. Sí. Unos días muy difíciles, Sí. para pensar y pensar una sola cosa, que la vida es muy frágil, Casi. demasiado frágil. Y todos hemos estado concentrados en esto, doctor. Sí, todo el Una mundo, tragedia. todo el mundo, una tragedia tremenda realmente para el país, para el mundo, porque hay que verlo desde todos los puntos de vista. Yo digo que ya habían demasiada gente del medio, pero gente muy productiva, que estaban entre 30 y 60 años la mayoría, por lo que se ve, porque eran gente que estaban, acostumbrados a oír este tipo de música. Me dicen que todos los lunes eso era igual, todos los lunes, tradición, la presencia, y la gente se iba a celebrar el cumpleaños de la semana, entero ahí, tu cumpleaños el jueves o el viernes o el miércoles, iba el lunes y celebraba antes o después. Y aparte de eso, yo vi una paciente ayer que me decía que ella es de la capital, y me decía, yo y mi esposo íbamos a celebrar el lunes que viene. ¿Cómo? Dice, sí, el lunes que viene íbamos a celebrarlo allá, nuestros 40 años de casado. La verdad que tú veas cómo, y con la familia. Sí. Pudo haber sido ayer y haberle pasado eso. Ellos cumpleaños el sábado y lo dejaron para el lunes siguiente. Que son cosas que van pasando en el día a día y tú la vas viendo y realmente uno se pone a pensar qué frágil es la vida, cuánta dificultad tiene la gente. Vimos el COVID, vimos cómo vino el COVID, acabó con 7, 8 millones de personas mal contados, se llevó, y ahora estamos en situaciones cada día más difíciles. Mira a esa niña que se perdió ahí en La Romana, después viene el niño de Jarabacoa, ahora estamos en estos problemas, y un día a día, un constante día a día de trajinar sobre problemas y realmente, y de trillar caminos, seguir trillando caminos, como digo yo en el libro del COVID. Es así. Mire, doctor, usted que vive en el ejercicio de su profesión, decía yo y comentaba, una persona que está en cama y que ya usted sabe que tiene una enfermedad terminal y muere, la gente le duele, lo siente, porque es un ser querido que se va, que no marcha, se nos va del mundo terrenal. Pero cuando suceden eventos como estos, donde gente gozando de salud, disfrutando la vida, muere así de repente, el impacto, el dolor, quizás es difícil de expresar. Es duro. Ponte a pensar que si ahora se está diciendo que habían 700 personas, 800, no sabe cuánto habían. La gente celebrando, oyendo decir, salieron de muchísimos pueblos, llegaron de Santiago Rodríguez, hay gente perdida del Ceibo, de todos los sitios, que llegaron. Es muy duro. Hay un concepto que nosotros manejamos en medicina que se llama muerte digna, que es la muerte ya de la gente que está en la fase final, Sí. que tiene servicio domiciliario de enfermería, de médico, ya es diferente y tú lo estás esperando y tú te preparas para eso. Pero cuando esto pasa, incluso gente muy joven también, jóvenes, que yo te digo que ningún padre está preparado para ver a su hijo morir. Y es una situación un poquito difícil también. Pero acabar de ver, entonces, cuando tú lo estás esperando es mucho, la cosa es más fácil, cuando a ti se te ocurren cosas, y muy dolorosas también porque al fin y al cabo son familias y largas, pero cuando la muerte se hace en tiempo largo también, pero cuando tú tienes una situación como esa de ayer, yo creo que es impactante, impacta al mundo entero, tú oyes a la gente que llama llorando. Yo oí ayer, en una de las emisoras de radio, yendo hacia la Mata Santa Cruz, iba a donde Nelcy Cruz y Nelson, que son la familia muy amiga mía desde hace muchos años, desde los años 90, y de que ellos eran niños. Y yo fui, y realmente oía a alguien que vino del Ceibo, decía él. Wow. Y del Ceibo él estaba contratando a Ruby Pérez, lo había contratado 2 veces, era la tercera vez que lo iba a contratar y quería verlo. Y fue a verlo. Dice él, cuando él vio que le cayó la primera
partes del techo, una partecita del techo, él se mueve y se mueve hacia el bar. En el bar se protegió él. Le cae una piedra, dice él, y después que le cae la piedra, se para, quita la piedra, una piedra muy pesada, la quita, vamos a decir un mazo de esos que cayeron. Un pedazo de concreto. Un pedazo de concreto, sí, la quita. Hay un tipo que le dice, lo ala, que anda con él, lo ala. Entonces, al final, él ala al tipo. Al final dice, hay dos tipos más. Hay un señor que le está diciendo que se quite, le está diciendo que lo que está pasando para que se vayan huyendo. Y ahí viene y lo corta, viene un cristal, porque eso, tú sabes que las discotecas tienen cristales y sí. Eso. Cayó un cristal, lo hirió. Y entonces lo hirió, dice, y el otro que estaba al lado de él también, entonces que vino, después de arriba vino un derrumbe de una piedra esa grandota y lo aplastó a los dos. Sí, eso es una cosa terrible. El tipo tuvo el valor de contarlo todo, dice, pero él dice que en principio oyó como una explosión. Se oyó una explosión y de ahí vino todo. Tiene que haber sido porque encima, escuchar una explosión en un lugar cerrado que se está tocando y escuchar eso. Oye, tú sabes que las bocinas se suenan bastante, sí, y claro, las vibraciones son muy fuertes. La vibración de los aires acondicionados de arriba también, me imagino que eso es un área que tienen. Yo nunca he ido, nunca había ido, pero me dicen que eso es un área bastante concurrida de gente todos los lunes y que realmente llama la atención que todas estas cosas pasen. Yo quisiera aprovechar esto para hacer un llamado a la atención. Mira, aquí hay muchísimos lugares que tienen deficiencias de construcción. Ojalá que Obras Públicas nos sirva esto. Yo voy a decir una vez más, lo voy a decir una vez más, igual cuando pasó el terremoto del año 22, yo creo que estuve en este mismo canal hablando, si mal no recuerdo, el terremoto del año 2002, sí. 2003, de septiembre, que yo decía que hay que tener cuidado con las edificaciones. Yo recuerdo que Coromina Pepín andaba detrás de esto constantemente, el ingeniero, sí. Y ahora quiero aprovechar y decir lo siguiente. El doctor, el de Mao, ¿cómo se llama? Madera, el ingeniero Madera, que es un experto en eso, siempre ha andado, y yo cuando estaba en el Ministerio de Salud Pública, le pedí a él y le pedí al presidente de la República que se dieran la posibilidad de una comisión de que viera los hospitales de este país. Y realmente él estaba haciendo un estudio de todos los hospitales de este país, de los que estaban construyendo, reconstruyendo, que había dejado el gobierno anterior, y de los que habían. Y realmente ojalá que eso se haya seguido, no sé si se siguió eso, pero eso hay que darle importancia capital, porque tú te imaginas una situación catastrófica que puede llegar en cualquier momento, sísmica, por ejemplo, de la naturaleza misma, que hay que estar pensando en eso. Y aquí hay incluso áreas también de lugares de diversión que hay que revisarlo, Tú no le puedes echar la culpa que salió a divertirse el lunes o el martes, sino ver la cosa más allá y verlo desde el punto de vista de la necesidad que tenemos de que se revisen las estructuras de plantas físicas de los sitios de diversión que tenemos. Este es el único país donde la formalidad, donde tenemos seguro de ley, donde vamos y sacamos un papel al ayuntamiento y a obras públicas para cumplir, y no se supervisa absolutamente nada, porque eso es de rigor, Yo el otro día pasaba cómo se está construyendo en la Juan Pablo Duarte, encima de una cañada, una plaza comercial, y recordaba al inicio del programa con Frank lo que sucedió en Estrella Sadalá, Juan Pablo Duarte, cuando se estaba construyendo la plaza del cine. ¿Qué pasó? Se desplomó porque no se estaba cumpliendo con la ley. A lo mejor tenían documentos que avalaban la construcción, pero entonces no estaba la supervisión. Y recientemente me tocó vivirlo con el Ayuntamiento de Santiago, que hizo una denuncia, y finalmente el supervisor se transó. ¿Qué es lo que pasa? Se transó con la persona que estaba haciendo la obra incorrecta. Se transó y las cosas quedaron perfectamente. Yo voy a aprovechar lo que tú dices así, yo voy a aprovechar las alcaldías. Vamos a empezar por Santiago. Sí. Las alcaldías nuestras deben empezar a revisar todos esos sitios de diversión donde la gente se junta y ver si hay una estructura de planta física realmente adecuada para el número de personas que van a sitios. Aquí hay sitios de diversión que va la gente y se llenan y no sabemos si tienen una seguridad suficiente para eso. Igualmente, yo estaba pensando ayer, digo, pero mira, uno va al Estadio Cibao y se la pasa gozando. Y tú te imaginas que una cosa de esa se desprenda un día porque viene un terremoto en el medio del juego. Un juego Licea que te meten más de la gente que coge el estadio. O sea, imagínate tú. Entonces yo pensando en eso era yo pensando ayer. Entonces, viendo las cosas desde el punto de vista de la realidad, las alcaldías debían empezar ellas.
que olvidarse de las obras públicas municipales, empezar ella. Y después que la obra pública nacional que tenemos en la región, en el país, que vayan ellos y supervisen realmente las infraestructuras. Yo pienso que es un buen momento para que el presidente de la República haga un llamado a cada uno de los líderes de las diferentes comarcas o comunidades y municipios que hagan eso. Es imprescindible. Empecemos por Santiago. Ulises, empecemos por Santiago. Lo que me surge, una idea que se le puede dar forma. Usted paga el IPI, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, vamos a enlazar el IPI con la certificación. ¿Cada qué tiempo se paga? El IPI pago 2 veces al año. Se pagan 2 veces al año. Cada vez que voy a pagar el IPI, tengo que anexarle una revisión de mi estructura. Porque esa discoteca se había quemado. Veía un ingeniero que decía que cuando sucedió el fuego, si el fuego fue fuerte, usted sabe que eso tiende a debilitar las varillas que puede haber estado ahí. Entonces, cuando usted vaya a pagar el IPI, ahí mismo usted le exigen una supervisión, que hayan empresas que digan, mira, las estructuras, las varillas, medimos y está todo correcto. Principalmente las estructuras más grandes que pagan impuestos, y ahí le enlazamos con el que no lleve el documento de la certificación, que se puede poner, qué sé yo, cada 4 años, cada 6 años. ¿No le paga 2 veces al año? El IPI. Se le exigimos una vez que tenga una supervisión, o podemos tener parámetros de estructuras de tal nivel, o casas, edificaciones de tal nivel, o los espacios donde se alberga personas. Decir, mira, no te renovo, no te acepto el pago si tú no tienes una supervisión correcta. Es así, y es darle el seguimiento constante, porque yo escuchaba el testimonio, ahí tanto los que pierden un familiar como los que vivieron esa experiencia, es un trauma y lo va a marcar por mucho tiempo, que necesitan la asistencia de un profesional de la salud mental, de controlar esas emociones. Escuchaba uno decir de que él intentó, porque desde hace un tiempo para acá se comenzaron a poner las rutas de evacuación, que ya una gran mayoría de edificaciones la tienen. Dice que cuando trató de salir por la salida de emergencia, eso estaba condenado, que junto con otros 2 pues la derrumbaron y pudieron salir por ahí, pero que tuvieron que brincar una empalizada, una verja que había por ahí, muy difícil, y que por eso pudieron salvar. Fran, pero antes que entre el doctor, pero es ahí donde yo digo, el país de la informalidad. Usted va a un parqueo, ese parqueo es para embarazada y discapacitada, la gente se mete. Sí, como si y nada. El espacio cree que ya cumplió pintando una cosa ahí, porque es la pura formalidad. Una salida de emergencia que nada más era tal vez para cumplir con Yo creo que hay que buscarle algún tipo de solución. Mira, nosotros vamos a los sitios y no sabemos cuál es la ruta de evacuación, ni buscamos la escalera de salida, como tú dices, de emergencia. Nadie. Tú entras a cualquier sitio, cerrado, discoteca, lo que sea. Ya la discoteca existe un poco, pero realmente tú vas a cualquier sitio de esto y tú no sabes por dónde va a salir. Y te lo tienen señalado, pero nadie busca la fórmula. Igual se parece a cuando uno se monta en los aviones, que ya uno como que se aburre oyendo el mismo pedacito, el chaleco salvavidas, qué sé yo cuánto. Entonces nadie piensa en eso. Nadie piensa que va a pasar algo. Y podría tú salvarte alguna vez en eso. Pero nadie le hace caso a eso, porque bueno, si esto se cayó ya, se mormó. Doctor, en la parte médica, Fran, empezamos el programa tratando el tema de la sangre. ¿Qué vamos a hacer en República Dominicana? Esto que se ha convertido en un negocio multimillonario, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para tener banco de sangre? Porque hemos visto que es hermoso la solidaridad de la gente, pero tenemos que ser como más preventivos. Mira, nosotros en el gobierno del presidente Abinader teníamos un programa elaborado bellísimo, donde nosotros teníamos incluso, el presidente se preocupó mucho por la sangre. Le voy a hacer la historia por qué se preocupó. Una vez su papá necesitaba sangre, y él no encontró sangre en Santo Domingo, y me llamó a las 12 de la noche. Yo conseguí después la sangre aquí, buscando y llamando, me la proporcionó Francisco Díaz, el diputado. Y la sangre llegó a la Sedimado, a la Plaza de la Salud, a las 4 de la mañana, me recuerdo. Y se llevó la sangre ya. Él se quedó preocupado siempre por eso y me decía, tenemos que hacer lo suficiente para que hayan centros regionales de sangre. Miren, nosotros tenemos hemocentro diseñado en 18 provincias del país para hacerlo. De manera, tú no puedes salir de Oviedo a buscar sangre para Barahona, son 159 kilómetros, o hacerte una radiografía, por Dios.
Y nosotros eso lo discutíamos constantemente, lo tuvimos a mano muchas veces. Y nos llamó mucho la atención eso. Y nosotros teníamos incluso el hemocentro que tenemos en Santo Domingo, que hizo el gobierno anterior y nos lo dejó prácticamente listo. Nosotros teníamos ya los 18 sitios lugares donde se iban a hacer los hemocentros. Los 18 se dicen los nodos, les llamábamos nodos de hemocentro a cada uno. Pero eso se quedó en el aire, salimos del ministerio, no sabemos qué ha pasado tampoco con eso. Y sé que hay un hemocentro que funciona, que está dando la mano ahora, pero es para que haya sangre suficiente. Nosotros estábamos creando incluso con el hijo de Ariel Rodríguez, que en paz descanse, Ariel. Pero el hijo de Ariel, César Ariel, una plataforma de que él estaba haciendo una fundación bellísima, estábamos buscándole fondos para que lograra que eso se pusiera en ejecución. Y teníamos 4 o 5 amigos así haciendo ese esfuerzo, pero eso se ha caído también, se quedó en el aire. Y tú sabes que aquí las cosas tú las empiezas y cuando llega otro se le olvidan, la van dejando porque le dan más prioridad a otras cosas que son más importantes, que la ven en ese momento más importante, porque hoy día la medicina preventiva, me decía, fíjense cómo está la cardiología todo es preventivo ahora, todo es preventivo, que no anda tiempo con un angiotago, una cosa de esa, puede ser que se le cojan, lo tarden en el camino, y la cardiología se ha convertido en una medicina preventiva, pues vamos a prevenir todo, esto de la sangre, esto de la catástrofe, de lo que pasa en el mundo, vamos a cambiarlo, señores, vamos a hacer un esfuerzo, y eso sin ánimo de criticar, esto no es momento de crítica, es más de llamar a la atención de que hagamos las cosas bien. Esos 18 nodos para sangre deben estar de hemocentro, deben estar distribuidos en todo el país ahora mismo y debe haber sangre en todo el país para que cualquier desgracia hoy ocurrió en la capital, pero mañana puede ocurrir en Montecristo. Claro, de acuerdo estamos con eso, doctor. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el tapa roja, que es mira, cada vez que veo esto, y el verde, que es el descafeinado. Me acuerdo de un gran amigo suyo, de un gran amigo de los tres, el doctor Lora Perelló, que siempre le decía a Xiomara que le trajera café suficiente. Que pusiera más café. Que le pusiera el doble de... Pero tú sabes que Lora Perelló era un abanderado de la Cruz Roja Dominicana. Sí, claro. Con el asunto, y él y de Bares. Yusi de Bares también, que yo busqué la forma de que él se enquistara también en salud pública, esa parte. Pero no sé en qué quedó tampoco eso. Pero como este es el país de la desconfianza, doctor, a veces... usted de cualquier persona usted está desconfiando y con esto de la sangre, porque yo he vivido experiencias que he tenido que buscar sangre a la que fue esposa mía, a quien fue mi papá, buscar sangre y a veces se torna difícil, y si usted no tiene 10,000, 11,000 pesos a veces para pagar una pinta de sangre, no la va a encontrar o no la va a tener. Hay gente que con esto de la donación de sangre, con estas jornadas que se hacen, vivió una experiencia de que, oye, yo vivo donando sangre y el día que necesite sangre no la encontré. O sea, ¿qué se hace con la sangre? Que si hay crear la conciencia en la gente de que esa sangre va a un buen destino, de que podamos tener un banco de sangre para proporcionar, usted dice el tema de la capital, pero si ocurre un fenómeno telúrico donde colapsen en varios pueblos, varias edificaciones, y que haya que intervenir y que haya que buscar, entonces, ¿cómo nos hacemos? No tenemos solución para eso. No tenemos. Y lo que se vio ayer, señores, lo que se vivió ayer el problema ha sido básicamente shock hipovolémico. Todo el que se fracturó adentro y se quedó adentro murió por shock hipovolémico. Cuando hablo de shock hipovolémico, shock por bajo volumen de sangre. La gente sangraba. Fíjate que Octavio Hotel dice, yo tengo una gran fractura, pero estoy vivo. Y estaba esperando, y dijo, Octavio se llegó a decir dijo que estaba en condiciones de aguantar 3 días. Según fue sangrando, murió. Esta gobernadora amiga mía, muy amiga, Nercy Cruz, muy amiga de mía y de mi familia, le pasó, ella tuvo, o sea, lo que le cayó allá un cristal en el abdomen, y después una piedra de esa que cayeron, y esa muchacha hizo, o sea, la arteria ovárica, la mesentérica, o sea, lo que dice la Plaza de la Salud allá en el informe fue un shock hipovolémico tremendo. Cuando quisieron ellos parar el sangrado, llegan para el sangrado, pues ya no quedaba nada de sangre ahí, y le pasaron 3 pintas de sangre, me dijo Nelson ayer, y aún así llegó el problema y se fue más lejos, y entonces hizo 2 paros cardiorrespiratorios, y ya tú sabes que si tú no tienes
suficiente sangre o volumen para correr, te ponen líquido nada más para que vaya, Sí. te ponen la solución, los sueros, pero sin eso, y toda la gente que murió prácticamente por choque hipovolémico, el mismo Rubí Pérez que estaba ahí, o sea, todo el que le cayó y que se hirió en algún sitio, pasó eso. Y realmente son situaciones que fueron muy, llaman mucho la atención. Yo creía que el programa iba a ser menos importante, pero nosotros debemos hacer un llamado y aprovechar este momento de llamado a la atención de la gente. Hay que prevenir. La sangre es vida y la sangre es como el agua. La sangre hay que buscar la fórmula de que tengamos en cada sitio del país, en cada provincia, un buen banco de sangre. En cada provincia. Yo decía 18 lugares el día pasado, porque aquí habían 9 regiones de salud. Habíamos hablado de 18 lugares importantes, pero yo pienso que hay que buscar más. O sea, lo que ocurre en La Vega, en la región 9, que La Vega tiene a Bonao, Cotuí y Salcedo. Lo que ocurre en Cotuí quizás todo puede solucionarlo desde La Vega. Hay que buscar la forma de que hayan 32 centros de sangre, 32 bancos de sangre con calidad, porque aquí hay, por ejemplo, aquí hay 5 o 6 bancos de sangre y tú consigues. Y lo que tú dices es un problema. Hay gente que no tiene 11.000 pesos porque no son los 11.000 pesos que cuesta la sangre, es las analíticas que hay que hacerle a cada una de esas sangre, HIV, todos esos virus. Sí, pero es que es fácil. El cruce, como le llaman. Esos cruces. Mira que ayer... Es fácil. Lo que eso se necesita, lo importamos. El doctor Plutarco Arias es quien importa eso. Usted no va a pagar impuestos. Usted no va a pagar impuestos, cuestión de que tenga acceso, porque usted acaba de decir algo. A veces usted tiene el dinero, no encuentra la sangre. Pero hay gente que no encuentra la sangre, pero tampoco tiene el dinero. Ni el dinero. Entonces, Mire, mi abuelo se dializaba, duró como 30 años dializado. Imagínense lo que significa eso. Lo que significa eso, de estar a cada momento 30 años. haciendo Sí. transfusión y embromando con eso. Y uno dice, pero ¿por qué puede ser tan costoso? ¿O por qué si yo, a partir de ahí yo dejé de donar, doctor? Pues yo decía, pues yo no, cada vez que hay una situación, yo no puedo estar regalando mi sangre para yo terminar siendo presa de un negocio. Fíjate, la situación ha sido tan catastrófica la de ayer, que ayer la gente que tenía un tatuaje no podían donar sangre. Pero ayer, hasta ayer tarde cambió todo eso. Hasta el que tenga 60 años que la done, el que de más de 60 años se podía hacer todo. O sea, incluso, excepto el que tenga un virus ya, un proceso viral o algo ya, pero ayer abrieron la posibilidad de que todo el mundo donara sangre. El problema de la sangre fue tan tremendo ayer. Y todavía me imagino que hoy, porque hay que seguir, hay muchos pacientes que están ingresados, más de 100 creo que deben haber ingresado, que deben estar ahí en 155 hablaba el reporte esta mañana, o sea, del COE. Eso es un asunto, y 155 gente, ponga 50 están demandando sangre en este momento, y cirugía y cosas. O sea, no es tan fácil la situación, no es tan fácil. Luego hay que tener, por lo menos, si tú entras a un tipo de cirugía, tienes que tener 2 pintas de sangre aseguradas. Sí. ¿Y las emergencias están preparadas, doctor? Porque ese es otro tema. Los emergenciólogos y todos los que se desenvuelven dentro de esa área. Mira, Fran, por suerte estamos creando la especialidad de emergenciología y hay un grupo que son muy buenos, han ido avanzando poco a poco los muchachos. En principio se veía un poquito de debilidad, había uno o dos infectólogos aquí en Santiago, el traumatólogo, ¿cómo se llama? Emergenciólogo, pero ya hay bastante, eso ha ido mejorando. Pero a mí sí me llamó la atención, ayer por ejemplo no había un vocero oficial, nosotros teníamos vocero oficial cuando el COVID, o sea, no había vocero oficial de salud pública. El del COE que ha estado haciendo entonces todo. El del COE tiene que hacerlo todo a veces, entonces se le exige demasiado, se le pide demasiado a una sola gente, y realmente es un hombre que es muy valioso para este país, que ha sido hasta este momento para mí, yo lo valoro así. Juan Manuel sí es una estrella. Y realmente son situaciones que llaman mucho la atención, pero esa pregunta que tú me estás haciendo de las emergencias, a mí sí me llama la atención otra cosa, y te voy a ir más lejos. ¿Tú sabes dónde hay un aeropuerto aquí? En Sosúa, en La Unión, el aeropuerto Puerto Plata. ¿Tú sabes dónde hay un aeropuerto aquí en Puñal? Yo te voy a preguntarte, ¿dónde están las ambulancias y los hospitales que tenemos nosotros en esos 2 sitios? Hospitales. Bueno, ya por lo menos va a quedar cerca el de Puñal, el que están haciendo ahora el Lema y el mismo Honta más cerca. Pero pónganse a analizar eso. ¿Y las ambulancias dónde están? Y yo siempre, para mí fue una opción prioritaria cuando yo era ministro y cuando era viceministro también.
un hospital de verdad en Puñal público, y un hospital en Sosúa. Y deben hacerlo, y las autoridades deben tomar en consideración eso. O sea, cuando yo hablo con toda esta propiedad es porque yo he andado el país entero en 5 o 6 ocasiones completito en campaña electoral y sé las necesidades de cada pueblo, dónde están. Entonces, estas cosas hay que buscarle solución. Mira, por ejemplo, tú te vas a Punta Cana, en Punta Cana tú encuentras buenos centros de salud de calidad que se han hecho, privados, pero todos privados, la mayoría privados, los que funcionan son privados, con muy buena calidad, excelente, dirigidos por el grupo Rescue de José Natalio Redondo y un grupo, o sea, y te vas a esos sitios, pero nosotros necesitamos más calidad en los servicios. Y cuando tuvimos eso, y te lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque a mí me tocó supervisar esa área completa de turismo cuando el COVID, y yo me iba sitio por sitio a ver si tenían condiciones, una disposición del presidente de la República en medio de la transición. Yo no lo hice después, lo hice antes, para saber con qué contábamos. Y logramos salir a flote, y logramos salir muy bien del COVID, mejor que cualquier país del mundo, pero vamos a ver estas cosas que nos van pasando día a día, vamos a ver si nosotros le buscamos soluciones en conjunto. Y hacer sugerencias, hay que hacer sugerencias. La salud pública, que se ha ido en República Dominicana como arrinconando. La salud pública prácticamente la están utilizando las personas muy, muy pobres o los migrantes haitianos. ¿Hay algún momento para relanzar la salud pública que un dominicano como nosotros, que con esto no estamos diciendo que somos seres superiores, sino una persona pueda ir a recibir un sí, servicio? Pues, hubo un relanzamiento cuando nosotros produjimos la medida en combinación, eso lo decidimos, le voy a decir dónde decidimos esa parte, en el centro Berna, que es un centro de formación, Sí. de formación intelectual. Nosotros decidimos en Berna, cuando asumimos los 6.000 millones de pesos para el régimen subsidiado, y esos 2 millones que introducimos en el régimen subsidiado de personas, fueron a ese proyecto, y sí, la salud pública se relanzó en ese momento. Ahora, ¿está ejecutando eso? No. Está invadido por nacionales de otros países, pero esos nacionales de otros países lo que hay que buscarles es que paguen impuestos, que paguen la tesorería de seguridad social y que tengan también la posibilidad de ingresar, porque tú estás en Estados Unidos o en Europa y tú andas con un seguro internacional o nacional y tú vas a una clínica y te permite que tú vayas sin problema. O sea, entonces, nosotros tenemos que prepararnos para eso. El que está en este país trabajando, sea en la construcción, sea en la agricultura y donde sea, hay que buscarlo. No es darle detrás a la gente para sacarlo del país si están trabajando, es permitirle que trabajen, pero de manera legal, que entren de manera legal, vamos a darle visa de manera legal, vamos a que entren de manera legal, que esa gente tenga la posibilidad de entrar en la seguridad social, la tesorería de seguridad social, que duró 30 años aquí trabajando y tiene su pensión, también que se le dé su pensión, como lo hacen en Estados Unidos, te la dan. Y que tú tengas la oportunidad también de ir a salud pública, y vas a tener un hijo, que tú puedas tener tu hijo, si tú vas a salud pública, pero tú estás pagándole al Estado Dominicano eso. O sea, y eso se puede, y nosotros la relanzamos cuando hicimos los 2 millones de dominicanos que faltaban por incluir en la seguridad social, en el régimen subsidiado. Desgraciadamente el régimen subsidiado no funciona a nivel privado, pero ojalá que se pudiera convertir eso, que el país tenga los medios suficientes para que eso suba un poquito de estatus en términos de dinero. ¿Qué hace falta para yo tener un neumólogo de la calidad de Plutarco Arias? Porque yo digo, bueno, él está en el hospital y tiene calidad, yo no tengo que ir a su clínica privada. ¿Qué se necesita? Porque el problema es que a los hospitales la gente no quiere ir porque ahí lo que son ahí es estudiantes. Entonces, ¿qué hay que hacer para que un neumólogo de la estatura de Plutarco pueda atender a una persona que viva en el hoyo de Bartola? Yo te voy a decir que yo duré 30 años en el Hospital Estrella Ureña. Y todavía soy miembro del staff, pero después que llegó el tiempo de la jubilación, 35 años, 38 años duré, me fui. Y no me han pensionado siquiera. Pero te voy a decir lo siguiente, la gente lo que necesita es la seguridad. La gente ¿por qué tú vas a México y a España y tú encuentras que los médicos están en los hospitales y funcionan perfectamente? Porque al final ellos se van y ellos estando en el sector público y en el sector privado es lo mismo para ellos,
porque tienen la seguridad social, tienen la educación de sus hijos, tienen todo asegurado y cuando se van con una buena pensión. ¿Qué está pasando aquí? Aquí han aumentado la pensión de manera considerable. El Estado Dominicano, sobre todo en este gobierno de Luis Abinader, tengo que decirlo así, reconocer esa parte. Y nosotros fuimos parte importante en las negociaciones que hicimos cuando era un ministro. Logramos, porque la gente cree que fue Waldo Suero. No, el presidente, nosotros le dimos 12 puntos a Waldo Suero de los 13 que nos pidió. Y el presidente me preguntaba, ¿le damos vamos a darle este? Hubo uno que no se lo dimos, que era el de la cooperativa médica, pues nosotros sabemos dónde están los cuartos de la cooperativa. Porque ustedes querían, creo que eran 88 millones que querían, eso no se lo dimos, pero después le dimos los 12 puntos, para que los médicos tuvieran esa posibilidad. Yo recuerdo que el presidente me llamó un día y me dijo que hay un médico en Moca que ganaba, no voy a decir el apellido, ganaba 5,000 pesos de pensión. Y yo llamé, y ese médico se llevó a 50,000 pesos, y a partir de ahí, los médicos, el mínimo que tenían de pensión eran 50,000 pesos de salario. No sé cuándo ahora hay una discusión con los médicos pensionados y eso, pero ¿qué hay que hacer para eso? Mira, en el hospital Cabrera ahora mismo hay 8 neumólogos. 8 neumólogos, demasiado. Son muchos, bueno, es un buen número. En el Estrella Ureña hay 3 neumólogos. Pero van. Van, pero están yendo quizá con poco tiempo. No están dedicando el tiempo suficiente. Es cuestión de dedicación y de vocación y de tiempo. Yo iba al hospital Estrella Ureña, yo daba la mañana entera de consulta, yo pasaba visitas, yo daba docencia. Duré 25 años dando clases en el hospital. O sea, eso hay que hacerlo para que tú logras tener los logros. Fui presidente del colegio médico, o sea, de todo, no sé cómo me da el tiempo para hacer tantas cosas. Usted va a un hospital y le ponen una cita 3 meses, doctor. Ok, porque en toda parte del mundo, cuando tú hablas de atención primaria y de los regímenes, de la estrategia de atención primaria, el segundo nivel, el tercer nivel, las citas te las ponen lejos. Pero si los médicos se dedican a tiempo completo, hacen el tiempo que tienen que hacer en el hospital, de 8 a 2 de la tarde, de 8 a 9 docencia, o 7 a 8 docencia, y me hacen 8 horas diarias, conseguimos mejores resultados. Ahora, eso necesita que hacerlo con el ejemplo. No que si tú no vas al hospital y no ibas al hospital, y ibas al hospital de vez en cuando, tú no puedes pretender que los otros médicos, cuando tú seas ministro, cuando tú seas director o cuando seas director de servicio, que los médicos hagan. Porque yo sí puedo decirlo, yo iba al hospital diario y me iba de 7 de la mañana a 12 del mediodía. A las 12 me iba a mi consulta privada. Y yo iba a las 2 de la tarde a dar docencia, seguro, después otra vez, me devolvía otra vez. A dar docencia de 2 a 3 de la tarde a los residentes de medicina interna. O sea, entonces eso se puede hacer. Y daba docencia en la mañana también. Entonces, eso se puede hacer. Lo que pasa es que la formación del médico necesita también una parte que hay que humanizar. La parte humana es determinante. Yo le digo a mis alumnos, a mis amigos, a mis colegas médicos, a los jóvenes que están conmigo, yo tengo 6 asistentes ahora mismo conmigo. Yo le digo, ustedes tienen que ponerse en el lugar del familiar y en el lugar del paciente. Si es usted que tiene el dolor, si es usted que tiene el problema de su familia, usted necesita estar ahí. Y todos lo hemos vivido, todos hemos tenido un familiar enfermo, todos lo hemos vivido esa situación. Entonces, vamos a buscar soluciones y para conseguir entonces eso se puede conseguir, pero pidiéndole tiempo a los médicos y tú le puedes pagar perfectamente. Tú me diste 100 pacientes en el mes, yo te voy a pagar por eso, porque la seguridad social le pasa un salario al hospital para eso. Claro. O sea, nosotros íbamos en esos planes de organización, de que las cosas mejoraran, y yo creo que todavía hay tiempo para hacerlo. Las nuevas autoridades, los que vengan, los que lleguen, deben hacerlo. Bueno, vamos a publicidad y vamos a tocar este tema porque hay una percepción en la población, y quizá con su participación, su paso por el Ministerio de Salud rompa esa creencia que tienen muchos dominicanos con los ministros que pasan por esa institución. Vamos a publicidad, ya retornamos. Estamos conversando con el doctor Plutarco Arias, neumólogo, un reputado científico de la medicina de la República Dominicana. Regresamos. El doctor Plutarco Arias está con nosotros, es neumólogo. Quisiéramos aprovechar un poquito su experiencia y sus conocimientos, ¿verdad?, en esta área que es la que viene desempeñándose desde hace mucho tiempo, pero estamos ante un acontecimiento nacional que ha enlutecido y que tiene concentrada la mente de todo el dominicano, pero también destacamos otros temas que son relacionados a esto que estamos viviendo.
Mire, utilizando una expresión de nuestro compañero Lenny, que está de vacaciones, dice, en el imaginario colectivo se cree que todos aquellos que nombran, y lo hemos visto en estos gobiernos del PRM, usted fue el primer funcionario, ministro de Salud, luego le sigue Daniel, está Tala, dice la gente, pero todos tienen intereses en instituciones privadas, sí. O sea, son accionistas o son dueños o esto o lo otro, que el que está en esta otra área también es del sector privado. ¿Cómo avanza entonces el sector público si ellos velan más por sus intereses que el de la colectividad? Buena pregunta esa. El sector público puede avanzar perfectamente paralelo con el sector privado. Y nosotros tenemos técnicos en el sector público que son muy buenos. Mira, nosotros tenemos un epidemiólogo muy bueno que tiene un apellido alemán, Ronnes Kiewitz. Sí. Es excelente, para mencionarte uno. Y así tú vas a encontrar muchísimos técnicos en el sector público. Hay uno que no tiene interés en el sector privado, pero sí es de una universidad, que es el Eddie Perestein, que lo nombré yo de asesor para la parte de COVID, que está todavía en el ministerio. O sea, y encuentra el mismo viceministro de Salud Colectiva, que viene de ese grupo también, que es de la universidad también OIM, que es el doctor de Salud Colectiva, ¿cómo se llama? Que da los informes. Bueno, al fin y al cabo hay muchísima gente, hay gente sin interés en salud colectiva. La viceministra que está ahora, que es la doctora Gina Estrella, también de desastres y esas cosas, o sea, debe estar fajada hoy, me imagino. Sí. Muy trabajadora. Entonces, cuando tú te vas a ese grupo, tú vas a ver, entonces te vas a encontrar que sí se pueden trabajar paralelamente. Lo que pasa es que el sector público es uno y el sector privado, la gente que alcanza el sector privado es otro, y que va y paga su consulta y paga su copago y etcétera, y se atreve a hacerlo. O sea, pero el sector privado, si nosotros hacemos la estrategia de atención primaria bien, se monta bien, las cosas caminan diferente. ¿Qué ha pasado en este país? En este país yo creo que hemos caminado al revés. El Ministerio de Salud Pública, o de Sanidad y Consumo, como le dicen en España, lo ligaron y le hicieron dos ministerios paralelos. El Servicio Nacional de Salud, para mí son dos ministerios paralelos. Sí. Y el Ministerio de Salud Pública. Cuando Rodrigo Soldevila, que en paz descanse, murió recientemente, querido profesor, el hombre que implementó atención primaria con las clínicas rurales aquí, en este país, quiso hacerlo, y era un hombre ideal para tener una atención primaria, incluso hasta antes de morirse, cuando anduvo en la calle hasta los últimos días de su vida, y yo me atreví a nombrarlo como asesor de salud colectiva en un momento, y me creó un poquito de conflicto también, porque el presidente, y se lo dije al presidente, quiero nombrarlo ahí porque él quiere que lo nombre, y él sabe de eso. Claro. Pero, experiencia acumulada. Pero en salud colectiva, ¿pero qué pasa? Para la atención primaria, pero la atención primaria estaba en el Servicio Nacional de Salud y la atención primaria está en el Servicio Nacional de Salud. Entonces eso crea un conflicto de intereses ya de por medio. Si usted va a tener dos ministerios, entonces tenga que hacer un tercero, tenga que hacer una atención primaria en el centro, en el medio, que la atención primaria se la dediquen, y usted ve, la atención primaria es inmenso. Usted tendría que tener unos 10.000 empleados. Me decía el presidente que llevaba como 16.000 millones de pesos eso al año, pero usted tendría que tener un grupo de empleados, pero usted tenía promotores de salud, usted tiene gente que le da atención domiciliaria a la gente, usted tiene gente que le eduque, prevención, promoción, que si hay dengue ande detrás del dengue, que si hay paludismo ande detrás del paludismo. ¿Qué ha hecho el paludismo? Que ha crecido aquí últimamente en los últimos años. O sea, eso hay que controlarlo. Para tú lograr tener controles de eso, tienes que tener una buena atención primaria y una buena prevención. Tú tienes que decirle a la gente que si tiene gripe, porque la influenza no puede ser, está acabando, la influenza ha andado en estos 3 meses acabando en el país entero. Entonces, vamos, si usted tiene gripe, quédese en su casa y tiene fiebre y está tosiendo y estornudando, quédese en su casa porque usted le va a pegar la gripe a todo el que esté alrededor de 2 metros suyo o al que ande por ahí. Entonces, pero usted tiene que prepararse para ese tipo de cosas. Que usted tiene que inmunizar a la gente, a las vacunas tienen un valor incalculable, aunque la gente la ha satanizado últimamente después del COVID, pero no es así. Entonces vamos a buscarle soluciones a las cosas. La atención primaria debe implementarse en el país. Ahora, no todo el mundo puede. Usted va a llegar a una clínica ahora, váyase a cualquier clínica de Santiago, usted va a encontrar
10 o 15 pacientes nebulizados. Eso se puede hacer en un sitio de atención primaria sin problema. Ahora, esos sitios de atención primaria, como decía Fran en off, deben estar preparados, deben estar listos, deben tener buenos nebulizadores, un médico que sepa qué es lo que el paciente tiene, porque tampoco me vaya a nebulizar a un paciente que te llegó adulto en falla cardíaca, porque tú lo nebulizas en falla cardíaca, se te va a morir ahí. Entonces, un buen médico que sepa de atención primaria, que sea un buen internista, que sepa de medicina interna, que sepa lo que es esa parte, va a conseguir muchísimas cosas. ¿Por qué es tan difícil, doctor, entrar al sistema? Porque conozco muchos médicos o muchas personas que han estudiado medicina y no se han podido enrolar. Entonces, cuando tú vas a la atención primaria o en los hospitales, hay deficiencia de personal. ¿Por qué si hay tanta necesidad es tan difícil ingresar? Porque aquí hay 44.000, 45.000 médicos, que yo no sé por qué tanto. Fallos del Estado. Porque para el número de personas que hay. Sin embargo, es que es atractiva la carrera. La carrera es atractiva, igual que los abogados en el otro día. Los abogados estaban pasando ya, y yo creo que los médicos vamos muy lejos. Sin embargo, aquí vemos solamente, por ejemplo, los maestros de la medicina vemos 104, 105 de eso, o sea, pero vamos a buscar gente con capacidad. Igualmente, tú tienes que buscar enfermeras capacitadas, capacitar a las enfermeras para que tengan un buen servicio, porque las enfermeras ganan muy poco dinero aquí, o no ganan muy poco dinero las enfermeras. Lo que pasa es que las enfermeras aquí, y lo hacen más por amor que por otra cosa. Vocación. Es una vocación de servicio, de servirle a la gente, porque le pagan muy poco a las enfermeras aquí. Y el sector público le paga mejor que el privado, para que tú sepas eso. Tenemos más herramientas aquí. Igual que la bioanalista. Sí. Y si tú tienes un buenos bioanalistas en un centro de atención primaria, tienes una buena enfermera y tienes un buen médico. Yo aprendí muchísima medicina interna con una enfermera en el hospital de Trayureña cuando yo era pasante, pero yo aprendí muchísimo. Y puedo decir el nombre, Ambrosita sabía más que que cualquier internista que llegara. Te decía, ven el paciente desmontándolo en un concho de eso, en un carro, decía, infarto, edema agudo del pulmón, asma bronquial, crisis asmática, decía. ¿Por qué los cubanos han logrado tanto desarrollo teniendo tanta carencia y nosotros teniendo tantos recursos como que nos hemos quedado? Eso es importante, esa pregunta. Mira, analizarla, hay que entrar en una serie de detalles. Ellos tienen muy buena atención primaria, esa es la gran verdad. Pero en lo que ha llegado el tiempo, que le ha llegado la parte ya y las limitaciones económicas que tienen los médicos. Un médico en Cuba no gana prácticamente nada. Sin embargo, las limitaciones que ellos tienen ahora, después de la parte que la Unión Soviética le ha dado un poquito de lado, la parte de tercer nivel y cuarto nivel de atención, ellos no son tan excelentes. Sin embargo, ¿qué van a tener que hacer? Formar médicos dominicanos que se van allá a hacerse especialistas, que tienen que pagar $18,000 al año para hacerse especialista, y entonces ya tiene que juntar $54,000 para hacer una especialidad en Cuba. Entonces eso es parte de los ingresos que ellos tienen ahora mismo, o sea, porque no hay esa posibilidad para ellos. Hemos mejorado, doctor, en el tema de la investigación, que siempre ha sido el talón de Aquiles. Hemos adolecido de eso toda la vida. Yo creo que se ha estado en eso. El mismo Daniel Rivera, cuando estuvo insistiendo en la parte de investigación. El mismo Edith Perestén, que está ahí en el ministerio en esa parte también, pero no hemos mejorado lo suficiente. No tenemos todas esas estadísticas que quisiéramos tener a manos ahora mismo. Debíamos estar mejor todavía, pero yo pienso que hay gente que en las clínicas privadas están desarrollando algunos proyectos de atención, de nivel de atención primaria, a nivel de investigación, entiéndase en el mismo HOMSA, en la Corominas, por decirte la de Santiago. Santiago es la meca de la medicina, y la Unión Médica, por ejemplo, Natalia García dirige un departamento de investigación y están haciendo el esfuerzo para que eso se concretice de manera diferente. Yo pienso que podemos mejorar, y la misma Universidad Católica Madre y Maestra está en eso, en formar de gente para investigación. Desgraciadamente, la gente de investigación aquí ganan muy poco también. Tienen que buscar, para proyectar una revista, tienen que buscar que se la publiciten, que los laboratorios... Por ahí va la pregunta. No hay una inversión en investigación, excepto, yo recuerdo que a mí se me pidió, cuando el COVID en 2 ocasiones me pidió dinero para eso, para investigación. Pusimos yo creo que le dimos, fue Edith Perestén que estaba haciendo 2 trabajos de investigación,
y sí pudimos hacerlo, pero en ¿Te términos recuerda- generales no hay forma. ¿Usted recuerda que Cuba hizo su propia vacuna, la Abdala, Sí, para el COVID? sí, sí. Mientras todo el mundo, y tú te dices, pero ¿y cómo? ¿Que de dónde salieron esta gente? Sí, entonces igual que te vas, por ejemplo, yo tenía a Antonio, mi hijo, que estaba haciendo un proyecto de fundación para implante coclear y su esposa Vanessa en la capital. Y llegó un momento y ellos rogaron, hablan con el presidente, hablan con todos los grupos que tenían que ver con eso. El presidente llamó hasta la atención por eso, porque se le habían bloqueado el proyecto. Y para ese implante, con Eddie Perestén lo estaban haciendo, de implante coclear para los niños no fueran sordos, sordomudos por lo menos. Y lo estaban haciendo, y un proyecto que, oye, de investigación iba a proyectarse muy bien. Apareció un bloqueo en un momento dado. No sé si ahora lo están ejecutando de nuevo otra vez. O sea que las cosas, el país, si tú no lo haces, si no eres yo que lo hago, tú no me lo dejas hacer cuando tú llegues. Entonces eso no puede ser. Los gobiernos, las instituciones son proyección, deben proyectarse en el tiempo para que las cosas salgan bien. Si no hacemos las cosas, la investigación hay que desarrollarla en el país. Hay que desarrollar la estadística, hay que desarrollarla. Se nos fue el tiempo, doctor. ¿Algún mensaje que quiera enviar a la población? en No, estos que es momentos? tiempo de reflexión una vez más. Reflexionamos todos los días, que la vida es muy frágil, que tenemos que seguir aportando en lo que se pueda, hasta donde se pueda, que la parte tóxica hay que dejarla a un lado y decir que las cosas buenas las pongamos al servicio de toda la humanidad. Y en este momento yo creo que es un gran momento para nosotros pensar en bancos de sangre, en buenos hospitales, que las emergencias mejoren, porque ningún hospital de este país, creo yo, excepto quizás el Darío Contreras y el Ney Arias Lora, están en condición de dar respuesta a una catástrofe nacional a niveles impredecibles, que ya lo hemos visto. O sea, fíjate, Plaza Salud hemos dado 5 o 6 hospitales ahora, el Marcelino Vélez, que más paciente ha ido, pero no estamos quizá en la condición de darle respuesta a una situación mucho mayor que esta. Gracias al doctor Plutarco Arias, maestro de la medicina, neumólogo. En su perfil pues está el de haber sido ministro de Salud Pública en la República Dominicana. Gracias al doctor, gracias a ustedes por acompañarnos. En nombre de Edison Meléndez, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que somos parte de las Mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos reencontramos una vez más. Que tengan un martes, bueno, como tal y se lo propone. Miércoles.